¿Qué tal, amigos de Más Cultura? Mi nombre es Moisés y hoy vamos a hablar de literatura. Vamos a tener a un invitado que es un viejo conocido ya de todos los jalapeños porque ha presentado un libro, ya lo ha presentado varias veces en varios foros para todo público, como su obra, que también es como muy para todo público. Él es Luis Gastelum, es de Sonora y bueno, vamos a tenerlo para una entrevista en unos minutos más. También vamos a escuchar un poquito acerca de Briseida Cuevas. Ella es poeta, su poesía la hace en su lengua materna, que es el maya, y bueno, ha estado recopilada ya en varias antologías. Es una persona que pues goza de mucho prestigio en ese ámbito. Vamos a escuchar un poquito sobre su arte y vamos a tener una cápsula con José Homero, a quien seguro ustedes ubican por performance y bueno, porque ha trabajado muchísimo con el Instituto Veracruzano de Cultura y bueno, tiene muchísimo que ver con lo que ocurre con las lecturas, con los concursos, con las becas aquí en el estado de Veracruz. Entonces quédense con nosotros porque vamos a hablar de literatura y va a estar muy bueno. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro. Alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera de tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, Porque van como los brazos del correo Chuan que remaba la Mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva, con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas. Entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Antes de pasar a darle el micrófono a Luis Gastelum, que como ya les dije nos va a comentar sobre lo que significa para él el acto de la lectura, sobre qué se lee, sobre por qué se lee lo que se lee, vamos a dar un poquito de contexto sobre quién es Luis Gastelum para que sepan un poquito por qué él, pues vaya, pueden aceptar su consejo o su información. Él nació en Sonora y propiamente no estudió literatura, más bien él es un gran lector. Él pues más bien estudió ingeniería. Llegó a los medios de cultura, donde le tocaba escribir sobre la vida cultural, que bueno, eso lo llevó desde Sonora, de la carrera de ingeniería, hasta la sección de cultura del 1+1, que la verdad pues son pasos bastante grandes, sobre todo si, bueno, les digo, estudio ingeniería. Para él es muy importante compartir su horizonte artístico. Él, por ejemplo, en este libro que les comenté en un principio, Pasajeros con Destino, nos habla mucho sobre cuáles son sus lecturas, cuáles son sus autores favoritos, cuáles son sus cantantes favoritos, incluso porque pues, el acto de la lectura no se limita a las letras, es el acto de interpretar. Entonces por eso mete a personajes tan trascendentales para el mundo occidental como Bob Dylan. También pues, es un pequeño... Este libro funciona como una vacuna contra la apatía que pueda uno tener al acto de leer, a las personas que les dé flojera, que no se les haga lo suficientemente interesante. Basta con ojear un poquito de tiempo Pasajeros con Destino para que se les antoje pues, conocer un poquito más de Borges, de Cortázar, de varios pintores, de varios actores también, directores de cine. Entonces, pues vale muchísimo la pena echarle un ojo, así que vamos a escuchar ahora a Luis Gastelum y que nos diga pues, un poquito de consejos de qué hay que leer. Yo creo que el dato que señalas, no sé de dónde provengan y cuáles sean los parámetros y los criterios para llegar a él, ¿no? Yo soy de la idea de que ahora con el internet se lee más en términos de que si tú abres internet, aunque sea Facebook o Twitter, tienes que leer finalmente. Entonces es una forma de leer, ¿no? ¿A qué se referiría con que se lee o no se lee, o libros o no libros? Si los libros ya, los e-books están por ahí queriendo sustituir. Muy difícil que sustituyan al libro como objeto, ¿no? Es un objeto que tiene su historia el libro. Pero consiste más la cuestión de la lectura en programas de fomento a la lectura, cuya rectoría corresponde más a gobiernos de todos los niveles, a instituciones educativas, privadas y públicas,
a padres de familia, en la familia, ¿no? Tiene que haber un fomento es muy difícil que en una familia de cierto nivel muy bajo económico haya un libro en casa y que los papás hayan leído y que el hijo, al menos él va a la escuela. Entonces en la escuela, si tú lo educas a que lea, él va a llevar la lectura a su casa y quizá expanda un poquito ahí el fomento a la lectura a través de los papás, de los abuelos, de los hermanos, etc. Entonces sí es un programa mucho más amplio que una estadística, ¿no? Evidentemente que sí, el costo de los libros es muy importante. Ahí también tendría que entrar, la rectoría de un gobierno, ¿no? Para regir ciertos precios. No es posible que la gente que tiene un salario mínimo promedio de 60 pesos vaya a comprarse un libro de 260, 280 pesos. No sería posible, ¿no? Está primero la comida, primero su familia. Con lo que come una familia de 5 personas, no puede ser posible. Sí, claro que sí, el precio, ¿no? Entonces se ha un poco comercializado demasiado el libro, ¿no? Está demasiado comercializado con bestsellers, sobre todo, ¿no? Autores que no corresponden a mucha idiosincrasia, ¿no? Los jóvenes de ahora leen mucho cuestiones de vampiros, de ese tipo de cosas, de aventuras, que no está mal. La lectura yo creo que puede venir de cualquier temática, ¿no? Puede abarcar cualquier temática, no importa. Pero sí importa el precio, ¿no? El precio del libro. Para acceder a un libro de 260 pesos es muy difícil, ¿no? Es una evasión de los jóvenes de la realidad que están viviendo, ¿no? Es una falta de atención, de programas que no tienen atención, ¿no? Que no hay programas para los jóvenes donde se atiendan de manera cultural, educativa, psicológica, deportiva, etc. No hay programas muy concretos, así como que los orille a mantenerse fuera de las garras de la delincuencia, etc., ¿no? Y mucho menos de la lectura. Si tienen que leer, leen, porque se identifican con unas cuestiones de una temática evasiva, ¿no? Más que nada, fuera de una realidad que nunca les va a afectar ni les va a beneficiar, sino más les va a distraer, ¿no? Los va a evadir de una situación terrible que están viviendo, ¿no? Que no están tocando sus temáticas, ¿no? La temática correspondería al momento, a las actitudes. Si son del momento, por ejemplo, son de cuestiones de violencia, que para violencia basta leer un periódico, abrir un medio. Entonces, ¿para qué leer una novela, dicen, de violencia? Se van más a las aventuras, y que las aventuras aquí no me recuerdo mucho que haya así escritores de aventuras en México, ¿no? Escritores mexicanos que se dediquen a la aventura. Me estoy refiriendo a un público joven, y a un público ya mayor tampoco le han llegado con la temática, ¿no? Yo siempre he pensado y he discutido con amigos que yo creo que hace falta como una sacudida a la literatura mexicana y un regreso a ciertas temáticas, ¿no? Decía Emmanuel Carballo, que es un gran bibliógrafo, que habría que hacer un recorte también, igual como hacen los recortes Hacienda sobre el dinero, hacer un recorte de libros, ¿no? De ciertos 50 libros al mes, quitarle 25, luego 12, luego hasta dejar lo que correspondería, ¿no? Hacia a lo que se está leyendo, porque es demasiado también, es una invasión literaria, ¿no? Todo el mundo escribe libros, ¿no? Desde Juan Villoro hasta Thalía, hasta pasando por los premios Nobel, etc., ¿no? Entonces también había que ser selectivos, y las editoriales no les interesa ser selectivos sino vender, no tienen ningún interés en aportar a la cultura, a no ser los libros como objeto nada más, pero el interés de ellos es ganar, es una industria, ¿no?
La ciudad de los muertos está publicado en el Fondo de Cultura Económica y afortunadamente tenemos el privilegio de que en unos momentitos más José Homero nos va a hacer la recomendación pues, de su propio libro. Ya les comenté al principio del programa que seguramente ya conocen a José Homero porque tiene mucho que ver con la vida cultural jalapeña, pero bueno, ahí les van un par de datos para quienes no hayan escuchado sobre él. Él ha sido director de las publicaciones Performance, es un semanario, y Graffiti, ambas tenían el perfil cultural y hasta la fecha pueden encontrar Performance pues en casi todos los locales del centro de la ciudad. Es una publicación que vale mucho la pena para atender recomendaciones porque ahí están pues una buena parte de la cartelera y una buena parte de la crítica que se hace de esa cartelera aquí en Jalapa. Bueno, también habla mucho de cine, tiene varios autores pues consagrados que continuamente publican ahí con él pues críticas, artículos pequeños, artículos quizá ya un poquito más grandes. Él también recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1987, es egresado de la Facultad de Letras aquí en Jalapa, entonces pues la verdad es que pues, ya con esto se pueden dar una buena idea de quién escribió La ciudad de los muertos. Vamos a escuchar a José Homero. El escritor veracruzano José Homero ha presentado su cuarto libro de poesía, el cual lleva por nombre La ciudad de los muertos. La presentación se llevó a cabo en el auditorio del Museo de Antropología de Jalapa y se contó con la presencia de grandes escritores como la del poeta, editor y traductor Luis Cortés y el narrador, editor y traductor Rafael Antúnez, que también leyeron algunas páginas de este libro y aportaron algunos comentarios. La poesía de La ciudad de los muertos oscila entre el amor y el erotismo, entre la vida y la muerte, en un diálogo constante lleno de misterios. En este libro, el autor narra una relación amorosa mediante poemas que fungen como instancias narrativas a la vez que remiten a otras situaciones. Este libro ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica, que es el más prestigioso sello editorial de México. Para cerrar con broche de oro este evento, José Homero preparó una presentación bastante original con la colaboración de su hijo, quien lo acompañó en la batería mientras el escritor leía algunas páginas de su nuevo libro. Bajo la luna llena, los nichos, las cruces y las lápidas brillaban bajo las estrellas como un poblado de juguete. Nos internamos en la maleza, elegimos un sitio bajo unas frondas que destilaban luz tan fría como vodka congelado por 2 días. Bajé tu blusa. Las lunas de tus senos inquirieron la espesura desde donde os miraban perplejas pupilas de lechuza. 2 hojas, como plumones, flotaron segundos en el aire, girando, aferrándose a la nada, ensayando un minuet para no caer. Es verdad que en México no es un país muy famoso por el mercado que tiene para las editoriales o porque la gente tenga el hábito perfectamente bien pues, consumado, bien integrado a su rutina de la lectura. De hecho, pues tenemos un papel bastante curioso en esos términos porque en México es un país famoso, hay mucha gente aquí famosa por no leer y bueno, los ejemplos sobran al respecto. Parece que hemos creado una especie de distancia con el escritor y con el lector que nos hace ver a las personas que se dedican a esto, que las hace pues como gente alienada, como gente de algún modo inadaptada. Al respecto, por ejemplo, Antonio del Toro, que es un poeta muy famoso, dice que en realidad un poeta o un escritor no es más que un lector que simpatiza con sus lecturas. Entonces, pues si tomamos esto en cuenta, quizá podamos acortar un poquito esa distancia. Mucha gente cree que la literatura no sirve para nada, pero, por ejemplo, Alonso Cueto, que es un novelista peruano que goza también de mucho prestigio, nos dice que quizá la literatura no pueda cambiar a la sociedad, quizá no pueda ser como el verdadero cambio que todos estamos esperando, y sin embargo, sí te puede cambiar la vida. Entonces, quizá con pequeños cambios como esos, quizá si ponemos atención a estas posibilidades, a este universo que nos abre la literatura, pues podamos llegar a lugares muy interesantes. De eso estamos charlando ahora con Luis Gastelum, vamos a escucharlo a él.
Híjole, hay un dicho que siempre se ha manifestado en todos los casos y en las casas, ¿no? Sobre todo. Hay que ejemplificar con el ejemplo, dicen. Entonces, si un maestro no lee y si el alumno no ve que lee, es como igual. Si los hijos no ven que los padres leen, ellos no van a leer, ¿no? Entonces los padres también tienen que ver, porque eso es visual también, ¿no? El libro es una cuestión de tacto, de vista, de gusto, de olor, de olfato, etc. Entonces, si no ven que los maestros leen, los alumnos tampoco van a leer. Y si no les inculcan también la lectura, les tienen que dejar cierta lectura, ¿no? De tarea. Yo soy de la idea de que si yo fuera maestro de matemáticas, buscaría la forma de encontrar un libro literario, que los hay, sobre la historia de las matemáticas. Una obra literaria, bueno, tiene una sobre astronomía, Elena Poniatowska, ¿no? Muy interesante. Alguien que estudia astronomía no tiene por qué estudiar libros técnicos nada más, sino también recurrir a la literatura. La Justo Sierra creó un dicho en la UNAM a la pregunta de por qué se hizo dos áreas. La ciudad universitaria está construida, de un lado están las humanidades y del otro lado están las ciencias, y en medio está la rectoría y toda la biblioteca, ¿no? Y él decía que había la necesidad de humanizar a los técnicos y tecnificar a los humanistas, que es también un equilibrio muy interesante, porque a los literatos a veces se pasan de literatos, de ficcionistas. Entonces habría que también tecnificarlos, que supieran de ciencia también, ¿no? Como los técnicos tendrían que saber de literatura. Ya se ha dado mucho, tenemos muchos ejemplos. Yo inmediatamente me recurro ahorita mencionabas a Carlos Prieto, ¿no? Que es un músico que parecería que nomás se dedica al cello, no, se dedica a la literatura también, ¿no? O Julieta Fierro, una astrónoma, gran científica, también recurre a la literatura para poder proyectar todos sus conocimientos, ¿no? Es muy difícil, fíjate, escoger un libro así. No se me ocurre, depende del ámbito de cada muchacho, de cada joven, dónde está viviendo, si es en el campo, no sé, pues sería Pedro Páramo, los cuentos de Juan Rulfo, o los cuentos del Llano en Llamas de Juan Rulfo, ambos, ¿no? No sé, está, por ejemplo, yo creo que un principio bueno sería Aura, de Carlos Fuentes. Ese sería un gran libro que enseña mucho. Otra es Los cuentos del gato, de Juan García Ponce. Me parecen muy recomendables para jóvenes. Y indudablemente Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, ¿no? Que incluso es, pues, la historia de un joven, ¿no? Y son lecturas que actualmente los jóvenes buscan también, ¿no? Y de ahí pasarse un poco a García Márquez, ¿no? La Cándida Heréndira. Hablo del ámbito, de nuestro ámbito, ¿no? Hispanoparlante. Y incluyo también a los españoles, ¿no? También los españoles tienen una obra muy interesante para jóvenes. Pero en el ámbito internacional hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimo, ¿no? Sería muy difícil enumerarlos porque tendrían que buscarlos en internet, que los encontrarían, pero por ejemplo hay una obra que yo considero maravillosa para los jóvenes, que es de un escritor checo ya fallecido, que se llama Boamil Raval, que se llama Una soledad demasiado ruidosa. Muy interesante, ¿no? Está Tabucchi también, Antonio Tabucchi, con Sostiene Pereira, que es un libro muy suave, muy delicado, muy interesante. Cien años de soledad, no lo dudaría, sin duda. Yo creo que es lo que le metería a alguien a la lectura, a leer Cien años de soledad, ¿no? Porque el libro es un viaje. Como toda la literatura en general, creo que es una agencia de viajes. Yo siempre he pensado, y pongo ejemplo cuando tengo que hablar ahí ante los jóvenes,
que es una gran agencia de viajes, ¿no? Tú puedes comprar un boleto a Cartagena de Indias y te vas y vas a ver los balcones muy bonitos y vas a ver las murallas, etcétera, el mar. Pero si tú lees a García Márquez, te vas a meter a sus habitaciones y vas a conocer la personalidad propia de cada colombiano, de cada persona, ¿no? Entonces, igualito con todo, con la literatura de Europa también, ¿no? Lees a Oz y vas a ver todo Israel, los campos de Israel, etcétera, ¿no? Boabdil Raval ves y vas a ver Praga, ¿no? Si lees a Boabdil Raval, los sótanos de Praga, las calles, etcétera. Yo creo que es una agencia de viajes, ¿no? Pero inicialmente, para iniciar en español, 100 años de soledad. Antes de hablarles un poquito sobre Briseida Cuevas, que como ya les comenté es una escritora, es una poeta que escribe en lengua maya, vale la pena pues dar un poquito de contexto sobre por qué hay que darles un espacio, vale la pena resaltar la poesía en estas lenguas. Es un buen pretexto para adentrarnos en este vastísimo, enorme universo que son las lenguas prehispánicas, que todavía existen en México, que son lenguas vivas, que bueno, pues para muestra, por ejemplo, está la lengua náhuatl. Todos pues conocemos que hay una variedad muy grande de palabras que se han incorporado al español que usamos todos los días. Y bueno, vale la pena mencionar que hay muchísimas variantes al interior de cada una de las lenguas. Estas variantes usualmente son geográficas. Entonces, por ejemplo, en el caso del náhuatl, es muy posible que dos personas cuya lengua materna es el náhuatl, si una persona es de Veracruz y la otra es de Oaxaca o de Guerrero, pues no se entiendan entre sí. No solamente el vocabulario es muy diferente, sino también pues, de lugar a lugar el imaginario varía. En este caso, Briseida Cuevas, ella escribe en maya. Maya es una lengua, pues, como no estamos tan familiarizados con ella, por lo menos yo no lo estoy, no tanto como con el náhuatl quizá, que pues tiene mucho que ver con el léxico que usamos continuamente. A ella la han publicado en varias revistas del Caribe, ella ha salido en varias antologías de lo que fue el INI, ha participado también en textos que ha publicado la UNESCO y más recientemente la UNAM, hace apenas un par de años, la publicó como una de las 4, me parece, 5 escritoras en lenguas vivas en México. Y bueno, seguramente este fue como su gran salto porque fue un gran tiraje. Recordemos que la editorial de la UNAM es bastante grande. Entonces, pues échenle un ojo a la poesía de Briseida Cuevas, pongan atención a los elementos que menciona porque pues la verdad es una poeta bastante reconocida. Takashak es, ukuspo hailka, yo la maupati luishma uwinki la champan que la lacha. Uakabil chibiribu, uakabil kalahu pek o takuhauchi balok piche naki. Uakabil kuyakan ku. Letuman yang tarmako tumento o kuhanta ashmau. Ijib el kuchen. Untul kole, uhachio milkilulak shiomo. Le tema tu chicas puto tu no, le tema tu taga kushak es, mishtiluk akushko hailka. Le te tu lacha ku polisilune ko yich, yo la lusembo tal une ko yichupal tu lukashma. Le tu kashani tu memma ko tu pa totikan, ko le tusas ko la lichka que te sasi ku kite kuchuna. Hija mía, préndete los alfileres en la ropa. Ponte la pantaleta roja. Bebe del agua con que se lavó el mecate, para que mamá Luna no deje su mancha en el cuerpo de tu retoño cuando te rasques. Noche de eclipse. Noche en que los perros tatuaron con sus ladrillos el silencio. Noche de gemidos de caracoles, cuando la gente corría porque se habían comido a mamá Luna. En la oscuridad, una mujer, la más embarazada entre las embarazadas, aquella que no se prendió alfileres, aquella que no se puso la pantaleta roja, ni bebió del agua con que se lavó el metate, aquella que se rascó las pupilas para que su retoño las tuviera más negras, engulló a la luna. Y mientras todos buscaban a la luna con la mirada en el cielo, la mujer alumbraba al pueblo con la luz que desparramaba su viento.
Hemos estado hablando de literatura, hemos estado hablando de por qué vale la pena sentarse y agarrar un libro y estar ahí un par de horas completamente enajenado en este proceso tan maravilloso que es el de la lectura, el de la interpretación. Y bueno, pues esto quedaría bastante incompleto si no les recomendáramos. Pues la verdad es que, como pueden ver, este programa aquí cada martes hablamos de literatura, tenemos a un autor invitado y bueno, todo esto podría formar parte de una rutina. Si ustedes la acompañan de la lectura de un libro, pueden dedicarle pues media hora, una hora al día, andar trayendo un libro pues bajo la manga, un libro en la mochila, un libro en la bolsa, en el bolsillo. Hay de todo tipo de ediciones. La verdad es que es un hábito bastante saludable, sirve no solamente para pasar el tiempo, ustedes mismos pues tienen que descubrirlo, así que no se pierdan la oportunidad de gozar ustedes mismos este placer. Nadie lo puede hacer por ustedes y bueno, tampoco tiene tanto caso que uno se los esté recomendando si ustedes no quieren caminar esa pequeña distancia que existe entre no hacerlo y hacerlo. Esto fue Más Cultura y nos vemos la próxima.